Esta noche seré la moderadora de esta mesa de diálogo denominada Identidades Drag. Esta mesa es parte del programa previo a la exposición que se realizará en el mes de abril y es una propuesta del laboratorio LAMER. LAMER es un laboratorio de artistas que venimos investigando sobre la figura icónica de Irma Sumac, sobre las representaciones de la misma y sobre la problematización de los conceptos de identidad en diversos sentidos que se desprende de su figura. LAMER es Laboratorio de Modos de Expresión y Representación. En esta mesa ahora nos acompaña Sofía Gómez y 3 miembros de LAMER. Voy a presentar a Sofía. Sofía es magíster en estudios de género de la Pontificia Universidad Católica del Perú y licenciada en psicología clínica de la misma universidad. Con experiencia de trabajo en intervención en salud mental, psicoterapia y evaluación psicológica en contexto privado y comunitario con adolescentes y adultos. Tiene experiencia en trabajo con población afectada por inequidades de género y con población perteneciente a la diversidad sexual. Ha participado en investigaciones cualitativas y ha incursionado en docencia universitaria y organización de eventos nacionales e internacionales. Ha sido expositora invitada en conferencias realizadas tanto en Perú como en el extranjero. Ha ganado los premios PAIP 2014, Vicerrectorado de Investigación PUC, Fondo Marco Polo 2013 de la Escuela de Posgrado de la PUC y PATEC 2010 del Vicerrectorado de la Investigación de la PUC. Como parte del laboratorio LAMER, estamos con Claudia Vanessa, que es artista feminista multidisciplinaria y cineasta experimental. Con su performance Persona, Chino Caníbal hace biotransvestismo con enfoque decolonial y posmoderno. Contamos también con Jorge Valdeón, que es artista interdisciplinario, cogestor cultural del Galpón Espacio y artista asociado al Grupo Cultural Yuyashkani. Y Jorge Valverde, que también es curador de la muestra El Fuego de las Irma Sumac y miembro del proyecto La Mirada que Soy. Entonces, vamos a empezar esta mesa de diálogo con Sofía y todos vamos a ir participando de una manera dinámica y coloquial y todos están invitados a hacer sus preguntas por Facebook. Gracias, Sofía. Gracias a ti, Diana. Gracias también al Centro Cultural España por la invitación, a Jorge Valverde por la organización de esta mesa y también a las personas que me están acompañando acá. La idea sería, como tal ha dicho Diana, crear un espacio de diálogo, ¿no? Yo voy a empezar hablando sobre 3 ideas que me traían un poco que se me venían un poco a la mente cuando se puso el nombre de esta mesa, ¿no? El nombre de esta mesa es una pregunta, y la pregunta es identidades drag, ¿no? En relación a eso, quisiera compartir 3 ideas nuevamente para dialogar, luego vamos a ver un poco las preguntas que pueda tener el público. Y la primera idea sería, ¿qué definen las identidades drag? ¿O qué se podría considerar drag? Y esta es una pregunta con trampa, evidentemente, porque lo drag, como bien como bien se puede conocer, implica cierto tipo de subversión. Un rato voy a plantear una serie de definiciones que no son cerradas para nada. Pero ¿por qué digo que esta es una pregunta un poco tramposa? Porque el lenguaje siempre va a ser, limitado para poder reportar una experiencia que es tan amplia como la experiencia de la identidad, ¿no? La identidad es algo que es un proceso que siempre está en continua transformación. La idea de que hay una identidad fija puede ser muy problemático para pensar en lo drag. Y la segunda salvedad al momento de yo plantear esta primera definición es que yo estoy hablando sobre algo que no practico, ¿no? En esa línea lo que voy a hacer es una abstracción acerca de las cosas que puedo conocer, pero sí es importante ver que probablemente hay cosas que se me escapen a raíz de que yo no soy una persona que hace drag, ¿no? En relación a eso, quería pensar lo drag como una práctica artística. Si uno, o una, mejor dicho, conversa con personas que se definen a sí mismas como drag queens o drag kings, u otro tipo de drag, lo vamos a ver más adelante, una cosa que sale en común, a pesar de la variedad que pueda haber, es la intención de describir lo drag como un arte, ¿no? Un arte que tiene una particularidad que es muy interesante. Es un arte que va a desafiar o va a jugar los límites del género, ¿no?
Es un arte que va a estar enfocado en construir de una manera diferente a lo que nos han socializado culturalmente, construir una manera diferente de presentarse en el mundo, quebrando un poco la idea de las cajitas masculino o femenino, ¿no? Estas convenciones sociales en las que todos, todas y todos estamos inmersos a partir de nuestra socialización. Entonces, la primera cosa sería entender al drag como una práctica artística que está enfocada en jugar con estos límites de qué se entiende como género, qué es lo que yo puedo representar, ¿no? La segunda cosa interesante respecto al drag es que es un arte que se califica o se autocalifica a sí mismo como subversivo, ¿no? ¿Por qué subversivo? Porque como implica una recreación de género, actitudes, comportamientos que puedan no ser reconocidos como propio de, digamos, del género que se le asigna a una persona determinada. Como implica ese juego, lo que hace es retar continuamente a las personas para pensar cuáles son los límites de lo que podemos ser, ¿no? En esa línea, una persona que realiza arte drag no busca pasar desapercibido, desapercibida o desapercibide. Es un arte que implica la comunicación frente a un otro. Un otro puede ser un público, ¿no? Lo más común es que sea un público. Y una tercera idea sería lo drag como un ejercicio de singularidad, ¿no? ¿Por qué coloco esta idea? Es porque al momento de realizar este tipo de comportamientos, ¿no? Este repertorio de comportamientos y estéticas que se consideran drag, las personas que lo hacen buscan encontrar algún tipo de particularidad, ¿no? No es crear, entre comillas, personajes drag en masa o masivos, que sean todos iguales, ¿no? La idea es poder perfilar cuál es la particularidad de ese personaje que yo o que una persona crea en función al drag, ¿no? Con estas tres ideas, digamos, podríamos ensayar unas definiciones acerca de lo drag, ¿no? Un arte, en primer lugar, que transgrede, juega, fuerza los límites de género, que busca tener algún tipo de impacto en un otro, ¿no? Ahora, nuevamente son definiciones que van a ser problematizadas después, ¿no? Pero haciendo como un ejercicio muy intuitivo acerca de qué podría tener en común las personas que hacen drag, a pesar de su multiplicidad de diferencias, creo que podríamos encontrar algunas cosas importantes, ¿no? Primero que una persona que hace drag, para empezar, es una persona que puede ser, eh, digámoslo así, no en el más sentido, sino cercana, ¿no? A repensar o a cuestionar el lugar que tiene el género en el mundo, ¿no? Es una persona sensible a poder pensar en diversidad, ¿no? Otro aspecto importante al momento de pensar qué pueden tener en común las personas que hacen drag es los procesos para realizar esta performance, ¿no? Primero implica crear eh, un personaje que sea disruptivo al género. Es muy común, por ejemplo, encontrar de una manera muy concreta hombres, ¿no?, que realizan drag personificando cierto tipo de feminidad, ¿no?, que es lo que conocemos como los drag queens, ¿no? También hay mujeres que performan algún tipo de masculinidad, se lo conoce como drag kings, suelen ser menos visibles, y también hay otras variedades, ¿no? Pero pensemos en lo que más comúnmente podemos reconocer, que sería la persona que va a crear un personaje que va a tener ciertas características, puede ser un alter ego de la persona, ¿no? Puede ser que mis características yo las lleve como al extra y cree a este personaje, este drag, ¿no? La creación de un personaje drag implica, y aquí creo que podemos tener una conexión con lo que es la muestra, la búsqueda de dos cosas. Primero, modelos de personas que hayan transitado por lo mismo o personas que también se dediquen al drag. Y lo segundo, referencias de inspiración, ¿no? Podríamos preguntarnos aquí si Ima Sumac, por ejemplo,
funciona hoy en día como una referencia e inspiración de lo drag consciente o inconscientemente para algunas personas. Entonces hay un camino, tratar de construir un personaje a partir de conocer a otras personas que también hagan drag, ¿no? Que acompañen más o menos de la mano en este camino de crear el personaje, y reconocer cuáles son las cosas que a mí me inspiran o que a la persona le inspiran para poder construir a este nuevo sujeto, digámoslo así. Esta construcción, este proceso también implica que las personas van a actuar o performar en su cuerpo a partir de ciertos repertorios estéticos, a partir de ciertos repertorios conductuales, aquello que consideran que es su personaje, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar drags que se caracterizan por ser, entre comillas, muy cómicos o cómicas. Entonces, sus acciones van a tratar de sintetizar esa característica o esas características que quieren que su personaje tenga, ¿no? No necesariamente es tan consciente. Hay un libro fotográfico muy bueno que se llama White Drag, de un fotógrafo llamado Magnus Hastings, y este libro tiene una premisa, ¿no? Él es estadounidense, si no me equivoco, y él hace fotos a varios representantes de la cultura drag en Estados Unidos. Coincidentemente, todos los representantes, todas son drag queens. Y la única pregunta que hace en este libro el fotógrafo es a todos, todas, why drag? ¿Por qué haces drag? ¿No? Y las razones que traen las drag queens son variadísimas, ¿no? Variadísimas. No siempre a partir de esta idea de lo consciente, yo estoy haciendo esta clasificación como para poder, no sé, tratar de ordenar algo, pero no siempre es tan consciente decir voy a crear un personaje, entonces necesito, no, una cuestión más intuitiva, ¿no? Y otro aspecto interesante en esta creación del personaje de la drag, ¿no? Es un proceso de descubrimiento y aprendizaje, ¿no? No sé si alguno de ustedes conoce a drags, ha visto, siguen drag queens, drag kings, bio queens, etcétera, etcétera, y ven cómo empezaron y cómo pueden estar ahora. Hay una, digamos, no voy a decir evolución porque eso tiene como un tinte como perfeccionista, pero sí puede haber un cambio a partir de que la propia persona va encontrando qué es lo que este personaje le suscita o qué es lo que este personaje, o cómo quiere moldear este personaje, ¿no? Es un proceso de descubrimiento y de aprendizaje continuo acerca de cómo llegar a ser el personaje drag que uno quiere ser, ¿no? Eso con respecto a crearlo, ¿no? Luego viene una parte, no luego, puede ir en paralelo, pero viene otra cosa que es interesante y es nombrar al personaje, ¿no? Que es como darle vida al personaje. Si nosotros conocemos o pensamos en las drag queens que conocemos, probablemente sus nombres van a sintetizar algún tipo de esencia del personaje, ¿no? Algo que las puede ser características. Es un bautismo, digamos, cargado de mucho sentido, ¿no? Muchos nombres pueden tener su atractivo en la musicalidad del nombre, ¿no? Otros nombres pueden tener su atractivo en un juego de palabras. Por ejemplo, hay una drag queen peruana que se llama Sanaxtasia, que juega evidentemente con la idea de Xanax, medicamento psiquiátrico, etcétera, etcétera, y Anastasia, ¿no? Entonces, es una operación muy fina la de nombrarse como drag, ¿no? Una operación sintética, diría yo. Y a partir de este nombre, hay otro paso que es interesante y es socializar al personaje. Como hemos dicho, lo drag es digamos, es una manifestación artística, ¿no? Una manifestación artística que busca ser compartida, ser vista, ser socializada ante un público, para un público y ante un público, ¿no? Y en ese proceso de socializar lo que yo he creado, el personaje que yo he creado con el público, es que voy a aprender también qué es lo que a mí me gusta del personaje, cuáles son los acentos que quiero darles, ¿no? Cuál es la reacción que tiene el público acerca del personaje que estoy interpretando. Por último, y aquí podríamos entrar justamente al otro tema, es que hacer drag es un arte
que, si bien es cierto, puede tomar mucho tiempo en la vida de la persona que lo hace, no es que la persona se convierta necesariamente en ese personaje, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque puede haber muchas confusiones acerca de decir, entonces una persona trans es en realidad una persona drag, ¿no? Son confusiones que son muy comunes al momento de acercarse a este tema, ¿no? Una persona drag entonces realiza esta creación de un personaje, una creación que tiene ciertas características, pero es un personaje que no toma un espacio de la vida de la persona, no toma la identidad por completo de la persona en general, ¿no? Va a haber casos en los que hay personas que comienzan haciendo drag y luego se percatan de ciertas características que puedan tener, ¿no? Eh, por último, cuando estamos hablando de esto de construir el personaje, estamos hablando del término drag, el término drag es muy contemporáneo también, ¿no? Es un término noventero, ochentero, noventero, y antes ya existía, y es un término además norteamericano, no extranjero, antes ya existían evidentemente personas que podían jugar con esos límites performáticos de género. En algunas ocasiones podemos registrar a nivel histórico que se pueden haber denominado transformistas, ¿no? O hacer transformismo. Incluso si uno hace una revisión, por ejemplo, documentos históricos un poco más pasados de nuestro país, vamos a encontrar que en las tradiciones de Ricardo Palma hacen alusión a personajes que se visten del sexo contrario para poder realizar algún tipo de entretenimiento, ¿no? No estaba marcado el término drag, evidentemente, pero a lo que voy es que es un fenómeno que existe más allá de las palabras que les coloquemos encima, ¿no? Por eso digo, al inicio dije que hablar de esto podría ser un poco tramposo. La otra idea que quería compartir, pueden irme diciendo si el tiempo va bien o no, por ahí puedo seguir, era el tema de cómo se confunde lo drag con otras identidades, ¿no? Conversando un poco con Jorge, ¿no? Pensando en esta mesa, estaba esta idea de que muchas personas, lo que acabo de decir hace un rato, podrían confundir a veces la idea de una persona drag, entonces es una persona trans, ¿no? Y creo que podría ser oportuno, ¿no? Interesante pensar en estas diferencias, ¿no? La primera diferencia es que una persona que hace drag lo hace en función de digamos, una intención artística, implica la creación de un personaje, crear un personaje, ¿no? Pero cuando hablamos de lo trans, no estamos hablando de una creación artística que busca impactar en un público, ¿no? Que tenga esta cualidad de no ser fija, ¿no? Y que quiera producir algún tipo de reacción en el otro o en la otra persona. Cuando hablamos de lo trans, estamos hablando de una persona que descubre en sí misma características o esencias que no sabía que conocía, ¿no? Es un proceso distinto, pero comúnmente se puede confundir, ¿no? Pensemos en esto. El término trans es un término paraguas, ¿no? Trans, transgénero son términos paraguas. ¿Qué quiere decir un término paraguas? Es un término que abarca una serie de categorías o de características. Nuevamente, como dije hace un rato, las palabras son tramposas porque tratan de describir una realidad que es mucho más móvil, más viva de lo que la palabra puede fijar. Pero digamos, una manera de pensarlo puede ser esa, ¿no? Una persona trans es una persona que desea hacer algún tipo de transición de género. Por ejemplo, puede haber nacido con un sexo biológico masculino, la sociedad nos lanza un paquete cultural de qué se espera de esta persona, y esta persona a lo largo de su vida se percata que no hay una coincidencia en cómo se siente, cómo vive su propio cuerpo, sus propias sensaciones, su propia manera de pensar con este paquete. Entonces decide hacer algún tipo de transición. Puede ser una transición que implique algún cambio corporal, puede ser que no, ¿no? Hay bastante libertad en eso. Luego hay otro término transexual, que es un término nacido desde la esfera médica, ¿no? Que tenía una intención original de patologizar identidades. Hoy se sabe que ninguna identidad es patológica, pero ese término se utilizaba mucho desde la medicina para nombrar a las personas que decidían hacer este tránsito teniendo modificaciones corporales como por ejemplo cirugías de reasignación sexual, etc. Pero era un término al inicio muy cargado de
de esta idea de diagnosticar o de patologizar a una identidad. También está el término travesti, ¿no? Que es un término muchas veces usado sinónimo con drag, ¿no? Muchas veces usado, hoy en día menos. Justamente en la mesa del día lunes, Iván comentaba algunas investigaciones en las que se mencionaba que la gente que hace drag, la gente joven que hace drag hoy en día en Lima, denominaban travesti a aquella persona que hacía drag, entre comillas, mal, ¿no? Entonces es un término muy cargado negativamente, utilizado para nombrar algo que era abyecto, indeseado, ¿no? Y originalmente significaba un hombre que le gustaba vestir de mujer, ¿no? Era un término además, es un término que empezó a ser disputado políticamente en otras sociedades, por ejemplo en Argentina hay todo un movimiento muy interesante de reivindicar la identidad travesti, ¿no? Pero digamos, no es, en nuestro país no es un término que se utilice tanto para nombrar a lo drag, ¿no? Y, o sea, yo quería quedarme con esta idea, ¿no? Cuando hablamos de lo drag, hablamos de un arte muy circunscrito, que implica un proceso interesante en la persona, pero significa crear un personaje, ¿no? Para un público o para socializarlo de alguna manera. Pero lo trans es un proceso mucho más, digámoslo así, íntimo. La persona no necesariamente va a querer socializar su vida, sus cambios, su manera de ser con los demás, ¿no? Porque además hay muchísima persecución, crítica, violencia hacia las personas trans, ¿no? O sea, es la idea de descubrir algo en uno. Finalmente, la última idea que quería compartir antes de pasar a conversar con el resto era cómo se representan las identidades drag o lo drag, qué identidades drag se representan, a cuáles tenemos acceso, ¿no? Y aquí podríamos pensar un poco desde cuándo podemos identificar lo drag como una forma de arte, ¿no? En nuestro país, digamos, personas que se han dedicado a lo drag existen hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, tal vez sin denominarlo drag en ese momento porque es una palabra muy reciente, pero existe, ¿no? Se ha masificado, entre comillas, aunque es mentiroso decir masificado, a partir de la exposición que se han tenido en ciertos medios de comunicación, programas, por ejemplo, digamos, ahí se ha masificado, ¿no? Pero las personas que realizan el arte drag han estado presentes en muchos espacios de entretenimiento para las personas de la disidencia sexual, ¿no? Discotecas, bares, lugares que ahorita están absolutamente imposibles por la situación en la que vivimos hoy en día, ¿no? En esa línea, lo que está ocurriendo de manera contemporánea es que, dado el momento digamos, de pandemia en el que estamos, las maneras de visibilizar el arte drag han pasado a maneras virtuales, ¿no? Tal y como estamos ahorita. Son maneras que permiten borrar, entre comillas, ciertas limitaciones que podía haber antes para poder conocer drags diversos, ¿no? Otra cosa importante en esta idea de cómo se representa o qué vemos es para quiénes son visibles las personas drag, ¿no? O las personas que realizan este arte. Son visibles para las propias disidencias, son visibles para nuestra población disidente, o son visibles también para un campo de acción más amplio. Hoy en día, lo que ha empezado a ocurrir, al menos aquí en Lima, nuevamente tenemos que ser, lamentablemente, referirse solamente a Lima, es que las personas que hacen drag, los artistas drag, están empezando a tener lugar o a figurar en espacios que no eran naturalmente, entre comillas natural, lugares donde ellos o ellas, siendo drag, socializaban, ¿no? Por ejemplo, hay una drag fantástica peruana que se llama Tani de la Riva, ¿no? Y estaba viendo hace unos días videos de ella en los que ella se presenta en discotecas, se presenta en un montón de discotecas súper variadas alrededor de todo el Perú, ¿no? Incluso también en el extranjero. Pero vi hace poco en YouTube está un video de ella animando una fiesta corporativa, ¿no? De una empresa, ¿no? Y eso me parecía interesante, cómo lo drag puede empezar a tocar espacios muy heteronormativos, ¿no? Muy poco
digamos, abiertos a repensar en algo estos límites de género autoimpuestos o impuestos por la sociedad, ¿no? Y otra cosa era el estilo o los estilos drag que pueden ser más reconocibles, ¿no? Si nosotros, yo, partimos de la premisa de que lo drag es diverso, ¿no? Hay identidades drag variadas, ¿no? Sin embargo, lo que se llega a ver suele ser un tipo de estilo que implica cierta hegemonía, cierta estética un poco más hegemónica acerca de lo que se puede ver, lo que es deseable ver, ¿no? Por ejemplo, es mucho más común ver, primero, drag queens y no drag kings. Drag kings son mujeres que personifican, crean un personaje de hombre, de masculinidad, ¿no? Es mucho más común ver drag queens que drag kings. ¿Por qué? Tendríamos que pensar acerca de eso. Cuando vemos drag queens es mucho más común ver a drag queens que encarnan, entre comillas, cierto tipo de feminidad muy aceptada en la sociedad, ¿no? Lo que se llaman las drag queens estilo más fishy, ¿no? Muy, muy femeninas, con determinado tipo de composición corporal, ¿no? Pero se borran otro tipo de drags que pueden ser mucho más disidentes, digamos, más interesantes, por decirlo de alguna manera, en una época más contemporánea, ¿no? Bueno, esas eran mis ideas iniciales como para comenzar a conversar con el grupo Lamer. Gracias, Sofía. Bueno, son varias notas y puntos que nos has dado muy interesantes, de los cuales podemos continuar la conversación. Me quedé pensando en solo una idea suelta para luego darle pase a Jorge Valverde. En las hegemonías de la representación, ¿no? De cómo igual en el género drag, igual siendo una disidencia, igual aún no entrando en un circuito, digamos, oficial de arte, ¿no? Se siguen replicando ciertas hegemonías, ¿no? Eso creo que es un tema interesante hablar porque se ha visto muy poco drag representando a otros tipos de mujeres, ¿no? Generalmente están los estándares de lo que es la mujer o lo que debe ser una mujer, ¿no? Una mujer globalizada, estándar para, ¿no? Patriarcal, digamos. Entonces, sería interesante de repente más adelante profundizar acerca de esas representaciones hegemónicas, ¿no? Jorge, creo que nos va a comentar algo. Te doy el paso. Sí, buenas noches. Nada, a mí me gustaría intervenir un poco desde de las que son las propuestas las propuestas para la exposición que comenta Diana, con quien comparto la curaduría. Esta exposición será en abril. Le hemos puesto de nombre El Fuego Drag, y el mismo nombre ya implica algunos, digamos, alguna relación, ya nos habla de la relación, de los temas que se están planteando, pero también hay una propuesta de trabajo, una propuesta de cómo llevar a cabo esta exposición, luego de qué procesos. Entonces, a esto último, que son los procesos, es lo que hemos denominado un laboratorio de modos de expresión y representación, que ahorita lo integran 10 artistas, 2 de los cuales están acá, son parte de la mesa, Coqui Baldión, Claudia Vanessa. Con ellos vamos a seguir conversando, y yo, digamos, en mi calidad de curador, es que me gustaría hacer estas presentaciones o estos aportes sobre identidad, y tal vez sobre identidad ya en un aspecto más amplio desde lo que inicialmente hemos partido, que son las identidades drag. Entonces, en relación a los temas, es bastante curioso esta relación y lo pensaba ahora que decía Sofía, es bastante curioso la relación de lo drag con Ima Sumac, porque si en lo drag, digamos, las identidades son diversas, donde lo que reina es la diversidad de identidades, Ima Sumac más bien viene a representar algo que podríamos llamar casi protocolarmente la identidad nacional, o lo que se aspira a llamar
o a lo que se aspira a llegar, o a lo que así se etiqueta, ¿no? Como un discurso oficial que nos habla de identidades. Ojo que no lo estoy diciendo de un juicio de valor, ¿no? Solamente son cosas que existen y que tienen sus propias necesidades. Ambientes donde es necesario que prime la diversidad y otros ambientes donde también es necesario construir identidades comunes. Entonces, por un lado está el ODRAJ en que prima esta diversidad, y por otro lado está IMASUMA, que representa esta pretensión de cómo denominamos a este proceso comunitario, si se quiere, patrio, si se quiere, que vendría a ser algo así como la peruanidad. Y eso viene a cuenta, porque ahí se van armando un poco las circunstancias, con, con la exposición y el laboratorio también que se dan en un año, no era el inicial, no era el previsto, la pandemia lo pospuso, pero ahora se da en el año del Bicentenario, donde si algo hay de esencial o de propuesta clara, de hecho, una de las 5 claves que propone el Bicentenario como temas de los proyectos a desarrollar es identidad nacional. O sea, el Bicentenario nos habla de la necesidad de este discurso, la necesidad de esta construcción. Y esto sucede, o esto lo podemos enlazar también con algo que es un proceso histórico, casi ya más o menos rastreable, que, que se vincula al centenario. O sea, exactamente hace 100 años también hubo un discurso, hubo un proyecto de peruanidad, una aspiración, una construcción determinada de a qué le llamamos o a qué queremos presentar como peruanidad. Y de ese discurso, de esa pretensión oficial, que llevó los nombres pues, de Patria Nueva, en el caso de Leguía, que supuso varias creaciones determinadas de escuelas, y que se hizo en un ambiente de desarrollo académico también y plástico, artístico, en que se plasmaba, por ejemplo, surgía el indigenismo, y todo ese discurso tenía como base eso, ¿no? Incorporar, si se quiere, de alguna manera, de manera oficial, la presencia del indio al discurso oficial. Y eso estaba representado en estos hechos, en estas figuras que les digo. Y otro dato curioso, esto se da casi 10 años después de que se redescubre Machu Picchu, que es de 1911. Entonces tenemos como hitos Machu Picchu, tenemos el centenario, y a partir del centenario se van dando estas escuelas, estos movimientos que gestan, que hacen posible de alguna manera que grupos o compañías, Compañía Peruana del Arte, que era como le llamaba Moisés Vivanco, hagan presentaciones, elaboren sus propuestas, y es de ahí donde nace IMASUMAC. IMASUMAC va desarrollando una propuesta, una musical, que va con donde obviamente es determinante su capacidad vocal, su capacidad lírica que tiene para la música, y esto es algo que se puede presentar o se va presentando como peruanidad fuera del país. Y esto lo aprovecha muy bien Moisés Vivanco con una coyuntura donde también se veía, o sea, en ese momento, fuera del Perú, Machu Picchu era probablemente portada de National Geographic, y el interés de algunos turistas y de algunos académicos. Eso era Machu Picchu. Pero había la necesidad de un país de hacer turismo de eso, y había el interés creciente de otros sectores fuera del país, que buscaban, qué sé yo, lo exótico, que buscaban lo desconocido, y en todo eso calza el proyecto de IMASUMAC. Entonces tenemos por un lado este proceso, ¿no? Por un lado esta categoría de identidad nacional tan opuesta aparentemente con la diversidad de las identidades drag. Por otro lado tenemos este proyecto del cual se gesta la propuesta de IMASUMAC, y en donde yo haría ese énfasis casi porque me parece genial de cómo parte el descubrimiento de
de Machu Picchu y lo ligamos a una película como El secreto de los Incas en 1954. Ahí casi como que se cierra un circulito. Es en 1954 de Machu Picchu que ya oficialmente de una portada de National Geographic pasa a ser locación de una película importante dentro de una industria como Hollywood. Entonces, ese devenir, ese transcurrir, de ese transcurrir, mejor dicho, es protagonista Inazuma, ¿no? Es la protagonista. Entonces, ese es uno de los temas, digamos, esa es una de las relaciones identitarias que uno puede encontrar entre estos dos temas, entre lo drag y, y el proyecto de Inazuma, que nos parece interesante por desarrollar en la exposición, que nos parece interesante por abordar, por tratar, y hacerlo también de una manera en particular, que es la que comentaba del laboratorio, donde la idea es que este grupo de artistas se reúnan para cada cierto tiempo compartir sus investigaciones, crear un espacio, tener un espacio de diálogo y que de este espacio surja la creación. Entonces así se va dando un laboratorio al que ahora creo lo veo muy oportuno llamar laboratorio de expresión y representaciones, porque creo que una de las tantas maneras también de desglosar lo que pueden ser los procesos identitarios, los varios que tenemos, los varios de los que somos parte, es llamarlos también como distintos modos de expresión y representación, es decir, desde lo más básico, ¿no? O sea, nuestra identidad se va forjando desde los primeros modos de expresión que vamos adquiriendo y desde los primeros modos de representación que vamos teniendo. Nos representamos dentro de una casa, nos representamos dentro de un hogar, nos representamos dentro de un barrio, nos representamos dentro de un país, de una familia, y nos vamos expresando así, vamos representando todo eso, ¿no? Vamos representando a nuestros padres, vamos representando al personaje del barrio, y todo eso va de alguna manera, o gran parte de eso, va formando esto que es nuestra identidad propia, creo yo. Entonces, que es también otra manera. Pero haría un énfasis especial en que no todos estos modos de expresión y representación van sumando necesariamente a nuestra identidad. Creo que los que de alguna manera más suman, para decir algo relativamente tramposamente, como diría Sofía, es que eh, algunos modos de expresión y de representación los hacemos propios, nos apropiamos de ellos. Todavía no sabemos para qué, ¿no? O digamos, pueden tener distintas finalidades, pero aquellos modos de expresión y representación que vemos en nuestro alrededor, que vemos en otras personas o que vemos surgir en nosotros mismos, los comenzamos a asumir y al asumirlos los vamos haciendo propios y eso es, digamos, una apropiación y que creo que se vincula mucho también como proceso histórico de lo que comentaba anteriormente, porque Ima Sumac vendría a ser el proyecto Imazuma que Moisés Vivanco también se puede leer como un proyecto de apropiaciones de distintas manifestaciones culturales, folclóricas, indígenas, que en ese momento no se daban. Ellos hacen una apropiación de todo eso para ofrecerlo fuera del país, ¿no? Por un lado, ahora tenemos también a la escena drag, que ya con digamos, puntuales antecedentes, desde los 70, 80, se apropia de esta propuesta, que también sería interesante decirlo, ¿por qué? Porque este interés, lo dijo un poco Larry, ¿no? Y a mí el lunes pasado, a mí me parece interesante, que como en la escena drag hay también esta necesidad de llamar la atención sobre las apropiaciones que ellas hacen y en ese destacar también está su propuesta estética. O sea, es decir,
como algo así como que nosotros, hay una propuesta estética en decir, soy hincha de tal persona, tengo como diva a tal persona, tengo como inspiración a tal persona. Eso es parte de mi propuesta estética, eso es parte de mi identidad. Y cuando se hace eso en una escena drag, también de alguna manera se está compartiendo información, se está instruyendo, está educando, si se quiere. Entonces a mí me pareció genial que Larry dijera algo como que también la propuesta drag no solamente, bueno, entretiene o provoca o, digamos, cuestiona, también enseña, porque nos está enseñando de la capacidad que tienen los distintos referentes en nuestro país o fuera de ellos para generar nuevas apropiaciones. Y eso es un modo de enseñar, y a mí me parece eso genial. Entonces, esos modos de expresión y representación que se hacen propios y que podemos llamarlos apropiaciones, son los que creo son una parte constitutiva de todo esto que estamos también queriendo llamar identidades. Así de alguna manera lo vinculo, así de alguna manera he querido también presentar a lo que se aboca la exposición y la forma de trabajo del laboratorio. Entonces, nada, eso creo que es lo que diría por el momento al menos. Gracias, Jorge. Estaba pensando en este diálogo, no sé, temporal que existe de comunicación en el tiempo, ¿no? De identidad, de conceptos de identidades acerca de la peronidad que se van gestando y formando desde diferentes miradas, ¿no? También pensaba que esa propuesta de personaje de Imazuma, claro, viene de adentro hacia afuera, pero también es una mirada desde afuera hacia adentro, ¿no? También hay bastante de exotización de cómo nos ven de afuera. Y justo darles eso, ¿no? Lo relacionábamos el otro día con esta idea de marketing, de cómo se vende el Perú, con lo de marca Perú, ¿no? También pero también recogido ahora desde otras miradas, desde lo drag, en esta reapropiación y en esta otra en esta devolución, ¿no? Me parece interesante cómo desde ahí puede haber una sátira, ¿no? Como también un comentario oye, esto esto estuvo bueno, estuvo interesante en un tiempo, pero también ahora puede ser, no sé, una manera más burlándonos, ¿no? Un poco de nosotros mismos y de estas peruanidades que exportamos, ¿no? De alguna manera. O también vistas desde otro lado. No sé, Coqui, ahora te doy el pase a ver si quieres seguir comentando acerca de lo mismo o de otras cosas que se han estado diciendo en la charla. Bueno, gracias. Bueno, yo tengo más preguntas que certezas, ¿no? Y estoy pensando un poco de todo lo que se está hablando, ¿no? Que tiene que ver con apropiación, identidades, cómo el arte de drag, si lo definimos como una práctica artística, tendría que estar también enmarcado en un sistema de producción, ¿no? O sea, yo como, no sé, como pintor, también estoy dentro de un sistema de producción que yo escojo también cuáles son los canales por los cuales yo voy, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es que, y muy bien lo dijo Sofía, ¿no? Que hay, yo creo que no una identidad, sino identidades drags. Todavía a mí no me queda claro si ese es el término que a mí me gustaría en todo caso abordar en el proyecto, sino más bien de hablar identidades de travestismo, ¿no? Campuzano tiene una frase genial que dice que toda peruanidad es un travestismo. Entonces, a mí, por lo menos ese término me hace como más resonancia que el término el drag, ¿no? Porque obviamente viene también de unas prácticas concretas, de un contexto concreto, ¿no? Se habló en la primera charla de la evolución de estas prácticas en Estados Unidos. Bueno, también me parece que se nombró la película Paris is Burning, ¿no? Que retrata una sociedad concreta,
¿no? Es Nueva York de los años 80, y yo creo que no eran necesariamente artistas los que estaban practicando, ¿no? En estos salones de baile. Y no solamente era representar a una mujer, sino también habían muchas representaciones, ¿no? Habían como muchísimas categorías. Y más que un hecho de arte, más bien es como un hecho de vida, ¿no? Entonces, mi gran pregunta es cómo eh, miro, digamos, desde el sur estos términos, ¿no? Y estas prácticas. Eso me lleva a mí, por ejemplo, a pensar hay una artista, ¿no? Es un artista en realidad, Jesús Alegría, que trabaja en Puno. Él viene de la danza clásica, además de Trujillo, y tiene un personaje y tiene una representación que se llama Yanabico. Y ella baila en la Candelaria con el personaje de la China Diabla, y lo hace justamente para cuestionar también la Candelaria, ¿no? Entonces, y lo que me refería al sistema de producción, ¿no? Su circuito no es la discoteca, su circuito es la fiesta popular en la calle, ¿no? Su circuito es, se habla mucho también de RuPaul, por ejemplo, ¿no? Que es no sé cómo se dice, una concesionaria hay programas en todas partes, ¿no? En muchas partes, hay en Holanda, hay en Canadá, ¿no? Y es un sistema, y Larry lo dijo, ¿no? Larry LaFontaine, el escritor y investigador que el lunes lo tuvimos, una franquicia. Que digamos, el gran objetivo era ganar dinero, ¿no? Entonces, volviendo a esta imagen de en qué contexto yo me muevo, ¿no? Siento que también es cuando hablamos de performance, ¿no? Hay muchísimas niveles y variedades de performance como artistas hay. Y también hay varios sistemas de producción, ¿no? Hay quienes que van a las bienales o a la galería o al museo, pero hay otros que practican en las escenas más subterráneas, ¿no? Em, También me gustaría mencionar, por ejemplo, hay un artista de Jujuy, de Argentina, que se llama Maximiliano Mamani, que hace un personaje, representa drag, y él sí se llama drag, ¿no? Que se llama Bertolina Sisa. Bertolina Sisa es una luchadora, una activista boliviana que luchó contra los españoles. Y, por ejemplo, él tiene un circuito, digamos, exquisitamente artístico, ¿no? Yo lo he visto en la Bienal, qué sé yo, ¿no? Entonces, está en diferentes bienales, se mueve por ese circuito. Entonces, un poco mis preguntas y mis reflexiones y mi mirada es cómo también eh, nos apropiamos, ¿no? En el momento de estudiarlo también, ¿no? Y practicarlo si lo practicamos. Y también tenemos una posición crítica frente a eso, ¿no? Se dice que el drag es subalterno, se dice que el drag tiene otra mirada del mundo, sí, pero también yo me pregunto, cuando yo veo algunos, ¿no? De las prácticas de drag, con todo el valor que tienen, ¿no? Porque creo que mientras más diversos sean las expresiones, creo que es mucho más, no sé, vivimos en un mundo más igualitario, ¿no? Pero cuando yo veo que un drag lo que hace es reafirmar un cuerpo de la mujer, una estética, unas maneras, ¿no? de ser, siento que nos estamos perdiendo también las otras prácticas de drag que de repente no se llaman así. Y quiero terminar también eh, no sé, mencionando, por ejemplo, en Bolivia hay una familia que se llama la familia Galán, que es muy interesante de estudiar, ¿no? Que también bailan en la Candelaria. Están las Pachacuir de Ecuador, que tienen también toda una investigación sobre la monstruosidad, que eso también es parte también del draguismo, ¿no? Entonces hay una parte del drag que también es andrógeno, ¿no? Pero también hay otras miradas. Entonces yo creo que es como que están cavando dentro del propio, de su propio sistema, ¿no? Porque finalmente en las prácticas siempre nos vamos construyendo un circuito, ¿no? Donde producimos, donde lo mostramos, ¿no? Em, y sí, bueno, y en el Perú yo creo que no sé,
por pensar nomás en la Gia Lujuria, ¿no? Que la he visto en Casabagre, que me parece que además es poeta, gestora, Saor Sachs de Iquitos, ¿no? Y bueno, son de las pocas cosas que yo conozco, pero me parece interesante también traerlo como de acá, ¿no? Son más preguntas que no sé. Gracias, Coqui. Bueno, vamos a pasar a Claudia, porque ya creo que después Sofía va a tener bastante que comentar. Claudia, te cedo la palabra. Me quedo pensando en esta pregunta que hace ahora Coqui, ¿no? De en qué contexto yo me muevo. Y creo que en general pensar la identidad es pensar en la enunciación de la identidad, ¿no? Más allá de como Sofía decía, ¿no? Yo reflexiono sobre todo este tipo de identidades, pero quizás no necesariamente formo parte de. Yo creo que hay un gran poder movilizador en la autoenunciación y creo que también eso es un poco lo que Jorge estaba mencionando, ¿no? Que hay muchas otras maneras de enunciarnos. Yo, por ejemplo, ahora pienso mucho en el biotransvestismo, porque me convoca más que el drag, me convoca de una manera muy especial también pensar en la necesidad de entendernos en nuestro idioma, ¿no? Y también entender que el idioma que hablamos en este momento es el idioma que es una herencia colonial, ¿no? Es una herencia de haber sido un país que fue colonizado. Y por eso me parece tan importante que hay muchas juventudes, biotravestis, travestis, drags, maricas, cabras, que se toman mucho tiempo antes de enunciarse porque necesitan entender qué es lo que significa haber nacido en esta tierra, ¿no? Como en este territorio sur global. Y yo creo que por ahí va esta pregunta de en qué contexto yo me muevo, ¿no? Porque creo que muchas jóvenes cabras, maricas, nacidas con cualquier sexo biológico, yo por ejemplo nací biológicamente como mujer, eh, pero entiendo que estamos pasando por un proceso, no sé si generacional, no sé si mundial, de romper con lo dual, binario, dicotómico, ¿no? Lo polarizado, lo excluyente, en todo sentido, en todos los sentidos. Y esto aplicado al género o a la expresión de género y en la práctica artística relacionada alrededor de lo drag o el drag queenismo, como decían ayer, significa que va mucho más allá de pensar que el drag puede ser personas nacidas biológicamente como hombres que toman una actitud performática de lo que conocemos como femenino, o mujeres, personas nacidas biológicamente como mujeres y que toman una actitud performática de lo que conocemos como masculino. O sea, pensarlo de esa manera, ¿no? Con esas dos posibilidades, creo que ya no es una realidad absoluta, sino todo lo contrario. Conozco muchísimas prácticas de personas que se autoenuncian, en primer lugar, desde lo no binario, ¿no? Y cuyas prácticas artísticas tampoco tienen que ver con representaciones rígidas de la expresión sexual, ¿no? Porque me gusta mucho todo lo que estamos investigando ahora en el laboratorio con respecto a la apropiación o la colonización cultural o la antropofagia cultural. Me parece muy acertado que lo estemos vinculando en este contexto del Bicentenario junto con Ima Sumac, porque tiene mucho que ver, creo, la no idealización de las identidades o la no visión purista de lo que ellas pueden significar, ya sea a términos de identidad de expresión de género o en términos de identidad nacional, porque es un buen momento, creo, para detenernos a hacer autocrítica, ¿no? Y pensar nuestros espacios. Por ejemplo, una de las cosas que mencionaba Sofía sobre lo subversivo, que es algo como que podemos considerar intrínseco del arte travesti, del arte drag, eh, también, de nuevo regreso a lo que dice Coqui, ¿no? ¿En qué contexto yo me muevo?
también he tenido la experiencia y conozco de otras experiencias en las que es todo lo contrario a subversivo. También puede ser muy misógino y puede ser muy machista y muy excluyente, que no significa que todo lo sea, ¿no? Nuevamente, creo que es muy importante hablar del espectro de posibilidades en las que nos estamos desarrollando y en cómo cada vez surgen nuevas prácticas, por ejemplo, que ya no tienen necesariamente que ver con únicamente género, sino también con lo humano, ¿no? Como drag posthumano, transhumano, que es como se relaciona con lo monstruoso, se relaciona con lo interespecie, se relaciona con una visión que va más allá de pensar a los seres humanos como el centro de todo, ¿no? Como cómo puedo ser una planta, cómo puedo ser un mineral, cómo puedo ser algo que no existe. Y esto es lo que yo siento que me convoca, ¿no? Creo que es aquí donde me muevo yo, es aquí donde yo existo, es aquí donde entro en conflicto, que es donde vivo. Creo que es muy justo no entenderlo. Creo que tiene mucho sentido, es muy natural despertar con confusión o salir cuando salíamos en la noche a performear, ¿no? Sin tener claro en qué casilla encajamos, ¿no? Creo que es muy importante también ese espacio de estudio y por otra parte, para quienes también lo practicamos, eh, tener la capacidad de separarlo un momento solamente para estar, para disfrutarlo. Creo que es algo que necesariamente se debe vivir en colectividad y también es algo que me preocupa mucho ahora, ¿no? De cómo la colectividad presencial está siendo amenazada, cómo muchas de mis amigas no tenemos trabajo haciendo esto, ¿no? Saliendo en la noche, pero además me es imposible a mí separar identidad de género de tu identidad artística, porque muchas amigas pasan, al igual que yo, por un proceso de transición en cuanto a su expresión de género y a su identidad sexual. Y esto nos excluye de algunos espacios laborales que creo que está bien también mencionarlo, ¿no? En estos momentos es realmente es un estado de emergencia para muchas personas que quizás no está siendo considerado, no sé, quizás porque somos una minoría, pero es una realidad, ¿no? Hablar de drag en el día de hoy, después de que se ha decretado un nuevo periodo de cuarentena, es también hablar de mucha precariedad, ¿no? Mucha precariedad. Eso pienso. Gracias, Claudia. Solo para que también la gente que nos está escuchando entienda un poco mejor el término, no sé si nos puedes ampliar qué es para ti, cómo lo estás viviendo, la palabra biotransvestismo. Como mencioné, yo soy una persona que nació biológicamente como mujer. Actualmente uso tanto los pronombres femeninos como los neutrales y creo que en vez de estresarme y estresar a las personas que me conocen con un cambio inmediato, rígido y permanente, tiene sentido habitarlo ahora desde la fluidez, ¿no? Entender que hay momentos en los que estoy dentro de este espacio del espectro y en los que estoy en este espacio del espectro y mi sexo biológico es femenino, nací con una vagina y también me siento increíble, me siento una diosa cuando me trasvisto de mujer, de la feminidad entendida como la feminidad socialmente y también permitirme quebrarlo y criticarlo porque hay una expresión de mi persona que no se identifica con eso, que no lo habita todo el día, ¿no? Yo no siento que yo habite la feminidad en mi cotidianidad y en el espacio travesti, biotravesti, en mi caso por ser una persona biológicamente femenina, sí lo hago y reviento y me encanta y lo gozo, pero no es mi identidad diaria.
¿no? Creo que en términos de otros países se le puede entender también a lo que yo deseo llamar biotransvestismo como bioqueens o fox queens, ¿no? Como reinas falsas también. Eh, y simplemente hay muchas otras personas que no habitan ninguno de estos términos y solamente lo gozan como mierda, ¿no? Pero ahí están. Yo creo que las muchas nuevas terminologías y futuras terminologías están ahí para quien las necesite, ¿no? Quien necesite enunciarse, autoenunciarse de una manera, va a encontrar que no necesita una casilla única para entrar. Creo que lo muy bacán de la diversidad es que no es que, ok, yo soy biotravesti ahora y solamente me junto con personas biotravestis. No, es como estamos todos habitando el mismo espacio porque tenemos preguntas comunes, tenemos problemáticas comunes, tenemos placeres que nos convocan colectivamente, ¿no? Y en este caso también la preocupación, ¿no? de nuestros espacios físicos, de ganarnos la platita, la dinerita también, ¿no? Es una preocupación real. Yo la verdad estoy un poco en shock todavía. Me cuesta no pensar más allá de lo que es evidente, ¿no? Muchas personas que se dedican de manera muy precaria, repito, ¿no? A sobrevivir, a pesar de ser diversas sexualmente y que vivimos en un contexto que no necesariamente nos asimila laboralmente, ¿no? Algunas de nosotras sí tenemos algunos espacios laborales que nos arrullan y que también nos pagan y muchas otras de nosotras no lo tenemos en lo más mínimo, ¿no? Sí, justo también ayer Gaudiva hablaba de eso, ¿no? De que tienen como unos espacios para presentarse y de representación muy fijos y que les cuesta aún, a pesar de ser el género drag ahora tan mediático con el RuPaul y etcétera, les cuesta aún mucho poder conseguir trabajo fuera de esos espacios, ¿no? También pensaba en esto que decía Coqui hace un rato, del hecho de que antes de ser arte es un hecho de vida, ¿no? Entonces muchas de las personas que performan drag, antes de eso performan su propia identidad, que también es súper compleja, diversa, fluida, ¿no? Como tú dices, y a partir de ahí es que se crea este otro personaje que es el que da la cara al mundo, pero que no necesariamente es todo el proceso que ha pasado por ahí dentro, ¿no? No sé, Sofía, te cedo a ti la palabra para que puedas comentar un poco lo que han estado comentando aquí todos los del laboratorio. Sí, este tema de que es lo último que ha mencionado Claudia, ¿no? Un poco también Jorge, lo de la hegemonía de la representación, ¿no? Sí, digamos, sí coincido muchísimo con esta idea de que hay como si hubiera cierto tipo, no solamente de lo drag, ¿no? De identidad diversa, etcétera, etcétera, cierto tipo que es el más paladiable, el más aceptado, lo que representa el resto de diversidades que están atrás, ¿no? Y dentro de estas cosas pensaba en cómo Claudia menciona bioqueens, ¿no? La importancia de lo no binario, y también pensaba yo en otros marcadores o en otras características que pueden ocasionar que no se visibilice una identidad. Por ejemplo, el tema de la edad, ¿no? Yo regreso ahorita un poco a lo drag, ¿no? Pensemos la cantidad de personas que están haciendo drag ahorita, que son mayoritariamente, entre comillas, jóvenes, ¿no? ¿Cuántos representan? Y ahí hay una dictadura de la juventud, ¿no? No solamente para el tema de identidad, sino para todo, ¿no? Cuando una persona empieza a tener cierta edad, nuestra sociedad lo que hace es suprimirla. Y en esa supresión también anula la posibilidad de esta persona de presentarse como quiera presentarse, ¿no? O de que la forma en la que esta persona se presenta sea nombrada como
antigua, ¿no? Antigua, poco moderna, no tan cercana a las cosas que podrían ser pensadas contemporáneamente. Lo decía en función a lo no binario, por ejemplo, ¿no? Porque también podemos ver muchas personas diversas genéricamente, más allá de lo drag, diversas genéricamente, que podrían apelar o recoger más lo binario en sus identidades, ¿no? Y esto a mí me hace problemático la idea de que hay un ideal de cómo ser, un ideal de identidad, ¿no? Porque incluso estas personas que pensamos, por ejemplo, en drags, ¿no? Para regresar un poco al tema de la mesa, ¿no? Incluso estas drag queens que encarnan algo que es muy femenino, si bien es cierto esto muy femenino es una hegemonía de representación, ya es disruptivo, saliendo de nuestro círculo de personas que podemos pensar en esto y estar mucho más sensibilizados o pertenecer a disidencias, ya es disruptivo para el mundo en general que haya alguien que sea leído como hombre y que haga una representación de feminidad. O sea, ya eso puede ser que para nosotros sea hasta costumbrista, ¿no? En lo drag. Pero saliendo de nuestro entorno corto o chiquito, ya la posibilidad de que esto exista es disruptivo, ¿no? Porque pensemos además en las narrativas que se cruzan al pensar en términos de género, ¿no? Lo que estamos conversando ahorita es algo muy avant-garde. Si pensamos en cómo se piensa el género para otras personas en nuestro mismo territorio, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la imposibilidad, casi la educación sexual integral es un cuco prácticamente para muchas personas en nuestro país, ¿no? Y son cosas tan básicas, o sea, que nos ayudarían tanto a pensar en temas, en problemáticas de violencia sexual, por ejemplo, que ni eso, que es lo más básico, puede ser algo que sea acogido por muchas personas. Entonces, la sola existencia de que alguien haga drag, así sea un drag binario, ¿no? Que igual es problemático porque podría traer, como dice Claudia Vanessa, mucha misoginia, que sí lo hay, ¿no? Pero incluso la sola presencia de eso ya es algo disruptivo para las coordenadas de nuestra sociedad, ¿no? Eso por un lado. Lo que decía, antes de olvidarme, ¿no? Estas hegemonías, edad, clase, ¿no? Aspectos de clase, ¿cuáles son las performances o o sea, cómo se posibilita la actuación del arte, de lo drag, a partir de marcadores de clase, ¿no? ¿Quiénes son las personas que pueden tener algún tipo de representatividad? Incluso ahora que Claudia estaba mencionando la preocupación que hay lógica en este contexto de cuarentena, de muchas personas que no van a poder salir a trabajar, ¿no? En lo que trabajan en drag, etcétera, etcétera, va a haber gente mucho más privilegiada que puede tener accesos virtuales mucho más estables, que probablemente por ahí van a encontrar una manera de mostrar su trabajo, ¿no? O sea, hay una problemática como que va más allá de si esta persona ejerce o no una performance binaria, que sí, no hay que ver los otros marcadores. Con lo que decía Jorge sobre el tema de identidad, me parecía muy interesante porque tú mencionabas, Jorge, que esta muestra está pensada un poco, no para responder exactamente, pero en consonancia con estas metas del Bicentenario, ¿no? Que una meta es la identidad, ¿no? Y yo pensaba cómo el surgimiento de nuestro país, ¿no? A partir de este proceso colonial, o sea, el surgimiento de la idea de nación, siempre en los países de Latinoamérica, al menos que han sufrido, que han pasado por el tema de la colonia, implicaba construir un ciudadano modelo, ¿no? ¿Quién es el ciudadano modelo de esta nueva nación que está surgiendo? Y el ciudadano modelo siempre era alguien, evidentemente no disidente genéricamente, pero además era alguien con unas coordenadas muy fijas, ¿no? Era un hombre que sea productivo para la defensa de la patria, ¿no? O sea, esas son las ideas de la ciudadanía que cuando se fundó, entre comillas, se independizó nuestro país, empezaron a surgir de manera mucho más explícita de lo que ya era, ¿no? Y esa idea de ciudadanía dejó de lado, evidentemente, a las mujeres, ¿no? Y si pensamos en cómo digamos, desde ese momento hasta ahora, ciertos grupos han ido ganando visibilidad y derechos, podríamos decir que las mujeres, en términos de papel
hemos ganado y en práctica también muchas cosas, pero qué identidades continúan siendo periféricas o incluso abiertas o contrarias a la idea de nación, ¿no? Y las identidades que que son diversas, disidentes, son las identidades que no pertenecen a la idea de ciudadanía, ¿no? Pensemos en toda la socialización acerca de cómo se utiliza o se utilizaba o se utiliza el término cabro para insultar o para nombrar a gente que pueda ser traicionera con aspectos de la patria, ¿no? O sea, es muy curioso cómo la identidad viene a ser un marcador de ciudadanía y en realidad la diversidad sigue siendo en nuestro país, por cómo funciona la dinámica de nuestro país, un antónimo de ciudadanía. La identidad diversa es un antónimo de ciudadanía para nuestro país. Por eso es disruptivo pensar en esto, ¿no? Por eso es disruptivo, para bien, ¿no? Genial, poder pensar en una mesa como esta, ¿no? O en cómo Ima Sumac, que se convierte, como dice Jorge, en un ícono. O sea, no es un ícono, pero se va convirtiendo en un ícono, se va construyendo la idea de que esta mujer puede ser representativa del país, cómo esta imagen puede influenciar también producciones que son pertenecientes a la diversidad sexual genérica y que suelen estar a los márgenes. Y de ahí, como para comentarlo también, ¿no? Esta idea de cómo nombrar, ¿no? Si se dice travesti, si se dice drag, ¿no? Drag siendo una palabra absolutamente foránea, que puede no haber sido reconocida por muchas personas que practicaban, digamos, un repertorio similar a lo que podríamos pensar en drag. Yo creo mucho coincido nuevamente con Claudia en esto de la autorreferencia, ¿no? Cómo es que cada grupo se nombra a sí mismo. Pasó también por un autorreferencia, ¿no? Un abstracto acerca de cómo pensar las disidencias genéricas, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, yo creo que es un tema más para debate. Jorge decía que él traía más preguntas que certezas y yo coincido en esto, ¿no? Porque si ya nos colocamos, o sea, si nos colocamos en un punto en la certeza, estamos perdiendo la capacidad de pensar algo que es súper móvil. O sea, es imposible. Siempre vamos a colocar un concepto, un adjetivo, y el movimiento de los sujetos, las sujetos, va a moverse más rápidamente de la palabra que queremos colocar, ¿no? Entonces ahí sería interesante como pensar en cómo se definen las personas que practican o que tienen repertorios, digamos, artísticos disidentes, ¿no? Es cierto que no, ¿qué tanto se puede separar el hecho de ser drag con identidad? O sea, es ficticia hacer esta comparación, ¿no? O esta división, pero yo lo mencionaba en relación a que muchas personas que se autodefinen trans, perdón, tienen muchísima dificultad y molestia de que sean confundidos con lo drag, ¿no? Porque cuando una persona trans es confundida con drag, esa confusión lo que hace es poner en cuestionamiento la identidad. Es decir, tu identidad tal vez no es tan en serio porque tú lo que quieres hacer es algo artístico, o sea, es quitarle fuerza a la palabra de uno, ¿no? Por eso sí esa distinción, pero sí coincido igual que una persona que se dedica al drag o que hace drag, probablemente, y cada uno ahí va a tener su manera de autodefinirse, va a tener también perspectivas distintas sobre muchas cosas, ¿no? Incluidas los temas de identidad de género. No sé, solo como reflexión inicial, no sé por ahí, Diana. Sí, más bien yo quería preguntarles a los de la mesa si querían como comentar algo en relación a lo que acaba de decir Sofía, como para hacer un diálogo más ping-pong. Como que pidan la palabra nomás y vamos así intercambiando, casi interrumpiéndonos. También les recuerdo a la gente que está escuchándonos y viéndonos por el Facebook que pueden preguntarnos o comentar para, si lo escriben ahí en los comentarios, yo lo puedo retransmitir aquí a los panelistas. Sí, una de las cosas que estábamos mencionando también con
que convocan tanto a lo drag, a lo transvestista, como también a la figura de Dima Sumac, que la construcción de identidades, que es algo que hemos hablado mucho en la MER, es la apropiación, ¿no? Y una de las cosas que también mencionó Sofía cuando estaba haciendo sus acotaciones iniciales era como lo de no crear personajes masivos, ¿no? Que es algo muy importante dentro de la expresión identitaria, vamos a decir, no sé, a nivel individual, ¿no? Pienso que esto está enmarcado también dentro de un proceso de globalización, ¿no? Cuando hablamos de que hay una posibilidad performática, ¿no? O reperformática de que nosotres adquirimos referentes visuales de comportamiento, audiovisuales, musicales, para construir nuestros drags, nuestras personas travestis. Estamos hablando de que obligatoriamente están sujetas a la cultura en la que estamos siendo personas, donde estamos viviendo, y regreso a lo colonial o a lo postcolonial, porque creo que parte de esta masificación, ¿no? que estábamos poniendo en cuestión aquí, que está vinculada a, ya hemos mencionado esto mil veces, ¿no? Pero al reality show RuPaul's Drag Race, por ejemplo, ¿no? Entre otros, tienen que ver sí con una hegemonía que tiene ciertas como parámetros estáticos. De hecho, con el pasar de las temporadas se ha hablado mucho de cómo incluso esta existencia de franquicias en el mundo lo que hace es precisamente de alguna manera enseñar una fórmula, ¿no? O un código, un camino claro, ya sea para ganar el concurso o simplemente para existir, ¿no? Es como tu civil ideal de drag por ahí se va construyendo porque es parte de nuestros referentes. Y esto yo lo he resentido mucho en algún momento, ¿no? Desde lo de colonial lo he resentido, no lo he entendido, me he peleado bastante con esto, porque creo que a nivel de identidad visual, ¿no? Desde las prendas, la actitud, el idioma, por supuesto, la música, la cultura en general, la forma de relacionarnos como personas que estamos conviviendo, ¿no? Se me hacía un poco como, me hacía ruido en un proceso en el que yo estaba, ¿no? De cuestionar los referentes culturales que no sabía si me estaban imponiendo o si yo los estaba eligiendo, ¿no? Entonces, cuando me hago esa pregunta, muchas cosas como que comienzan a colapsarse en mi cabeza, en mi persona, y ahora más que pensarlo en términos de apropiación o de colonización cultural, creo que tiene que ver con la antropofagia, ¿no? Ahora siento que tiene que ver con eso. En primer lugar, porque es una manera mucho más amable para entenderme a mí misma, ¿no? Entender que soy una persona, que todos somos personas que seleccionamos nuestros referentes, ya sea consciente o inconscientemente, y que naturalmente el momento globalizado en el que estamos viviendo tiene mucha más visibilidad ciertos aspectos de la cultura visual o la cultura de nuevos medios, que está vinculada a la producción televisiva estadounidense o no sé, a lo cinematográfico que puede tener que ver. Sí, yo creo que sobre todo Estados Unidos, pero también podría ser Europa. De pronto comienzan mucho a figurar referentes o comienzan a ser más visibles referentes de Asia también, ¿no? Vinculados con el K-pop, vinculados con lo otaku, que veo cómo se va asimilando también a nuestras identidades, y es ahí donde me permito cuestionar mi cuestionamiento y digo, no es una colonización, así una imposición que nos está lavando el cerebro, hay agencia, ¿no? Y eso es lo que me interesa a mí ahorita entenderlo, por eso lo verbalizo, me interesa también como discutirlo, escuchar qué piensan ustedes al respecto, porque creo que las personas que estamos en estos territorios de lo que antes fue conocido como Abya Yala, necesitamos entendernos en términos históricos de cuáles son las culturas que heredamos sin que ellas nieguen el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Es como, ¿cómo puedo al mismo tiempo ser ciudadana de este espacio con esta herencia y al mismo tiempo evitar la globalización?
y todas estas cosas que me encantan, ¿no? De Estados Unidos y de Japón y de Corea y de Francia y no sé. Y cómo puedo habitar todo eso y estar conmigo y generar esto que estaba diciendo Sofía, que es no crear un personaje masivo, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy con todos los referentes que cargo, ¿no? Creo que esa es una pregunta también como... Preguntas, no hay respuestas, preguntas nada más, ¿no? Que quisiera compartirles. Bueno, Claudia suena bastante erudita y bastante avant-garde, como decía Sofía, pero es interesante también cómo se vincula esto a prácticas también milenarias, ¿no? La relación del hombre con la naturaleza, más en este contexto de pandemia. Yo me acuerdo cuando empezó la pandemia, se hablaba mucho de la relación del hombre con la naturaleza, pero ahora solamente se habla de la economía, y eso es ya, ¿no? Que nos arrasó. Entonces, también en la charla del lunes, Larry Lafontaine mencionaba que las palabras pueden ser nuevas, pero que hay ciertas prácticas, no todas, él dijo las prácticas en general, pero yo pienso que hay ciertas que siempre han existido, ¿no? Las identidades de género, los roles, las comunidades donde la homosexualidad no es un fenómeno como en el cristianismo o en una sociedad católica y tan conservadora como la nuestra, ¿no? Pero son temas, digamos, más como mucho más amplios y más, no sé, que convocaría a una conversación más grande, ¿no? O sea, a mí lo que me provoca mucho esta relación de la imagen de Imazuma con esta identidad peruana, además, siempre en contexto, ¿no? Porque me parece que es interesante también mirar el contexto de Hollywood, de ciertos años, ¿no? La presencia también de alguien como Carmen Miranda, que me parece exquisita, es una portuguesa que se disfraza de baiana brasileña y le vende al mundo y le saca la vuelta a todos, ¿no? Y es un ícono también para el universo gay. Entonces, sí, yo no sé si Mazuma estuviera viva y le preguntáramos si Mazuma, que estamos haciendo una exposición a tu honor con las drags, ¿no? Yo no sé si en su esquema ella va a decir, o sea, ¿qué están haciendo? ¿No? ¿Que es un homenaje o me quieren terminar de matar? ¿No? Entonces, es interesante también esos juegos que desde la curaduría, desde afuera, ¿no? También puedes generar esas relaciones. Y a veces las relaciones son más sencillas de lo que uno cree. Cuando tú observas la naturaleza, de verdad, cuando te vas a cualquier parte en Perú, al interior, y conversas con una señora, ¿no? Ahí te das cuenta de cosas que de repente puede ser hablado en una mesa como esta, que puede sonar muy, muy, ¿no? Muy exquisita y todo eso, pero yo sí creo que si se pierde esa relación con la naturaleza, con la tradición, con las otras culturas, ¿no? Que es finalmente una actitud crítica, es una práctica también, ¿no? Por eso es que a mí como que me resuena un poco el estereotipo ¿no? de la mujer, el estereotipo del hombre, y pero bueno, solo es como un comentario medio así, enredado. Nada, muy bacán todo. Yo tengo que ver unos comentarios medio sueltos a propósito de las cosas, porque estuve muy atento pues a lo que se estuvo preguntando también ayer en las dos últimas sesiones, ¿no? Compartir un poco eso, algunas cosas que leí ahí, y también una pregunta para Sofía, ¿no? Que creo que también fue comentada sí, de hecho fue comentada en estas dos mesas anteriores. Koki, para lo que decía de Ima Sumac, parece, o sea, no, tampoco no se sabe, pero para mí parece que ella estaba muy a gusto y estaba contenta con el tema de esta última apropiación. De hecho, ella la vio, ¿no? O sea, porque ella muere no hace mucho, o sea, muere en el 2009, ella vino al Perú en el 2006, pero esta escena, representaciones públicas ya han habido desde los 80 en Estados Unidos, entonces ya era una diva en esta escena en los 80, 90, entonces sí se dejó rodear por esta escena, se sentía digamos, hasta lo que me han dicho, se sentía muy bien bueno, que su música, su figura se recuperara, ¿no? Entonces ella andaba contenta, digamos, por lo menos en esa forma, digamos, ¿no? Y nada, luego de las cosas que comentaba ayer, o sea, para ver un poco, una de las propuestas también o la propuesta central de este laboratorio del LAMER, ¿no?
en estos marcos de apropiaciones, es decirle pues ahora a estos 10 artistas que se apropien de esta serie de apropiaciones, es decir, que ellos hagan una apropiación de lo que la escena drag se apropió de Ima Sumac, que a su vez se apropió de las manifestaciones culturales que hubo en el Perú a inicio en las primeras 5 décadas del siglo XX. Entonces, y esa apropiación que implica lo que dice Claudia de, bueno, de dónde me enuncio, cómo enuncio, ¿no? Lo que dice Cubi también, cuál es mi marco, estoy en este sistema, o sea, todo eso. Y eso me hace pensar en algo que también podría tal vez guiar o ayudar un poco en esta disyuntiva, pues, de los recursos que se usan, ¿no? Es decir, de la gente de la drag que sé yo, pues están más interesadas digamos, que usan distintos recursos, distintas referencias, distintos materiales, si se quiere, para escenificar, hacer sus expresiones, para hacer sus propuestas. En que creo que ahí sería muy interesante evaluar o usar esta palabra de autenticidad, es decir, de más allá de qué recursos están usando, si se están insertando a RuPaul con todo lo que eso significa, si están en una discoteca, si están en una fiesta tal, si están en, ¿no? en una patronal, o sea, la idea sería si dentro de esos espacios las propuestas tienen este nivel de autenticidad, ¿no? Porque y ahí, o sea, hasta donde uno pueda apreciar, digamos, para lo que eso sirva como apreciaciones estéticas, ¿no? Como apreciaciones conceptuales, sin llegar a un punto de juzgar nada, ¿no? Simplemente de apreciar y valorar eso. O sea, creo que sí puede haber autenticidad en una representación que hace una drag en una fiesta patronal, como también la puede haber dentro de RuPaul, o como la puede haber en los que hacen TikTok, en Instagram, ¿no? Es algo es un valor que se podría compartir, porque de alguna manera hay también una identidad que es inserta, es decir, o sea, en nuestra expresión misma está, o sea, en nuestra expresión se va a ver siempre, de alguna manera, hasta donde se pueda, no sé, pues que o hay la posibilidad de que se note que somos del INSE o somos de La Molina, ¿no? Para decir de una manera, que estuvimos en tal colegio o en tal otro colegio, o sea, hay cosas que se insertan y que esas cosas creo que se terminan expresando si es que estamos en tal marco, digamos, de representaciones o en los otros. Eso finalmente son igual nuestra identidad de género, igual nuestras diversas identidades, creo que es ahí, ¿no? Cuán auténtica es esa expresión respecto a lo que somos y a los procesos identitarios por los que atravesamos o hemos atravesado. Ahí te vi una pregunta, y eso para llevar un poco también hacia la pregunta a Sofía. Un comentario que le hacían a Godiva ayer, una pregunta, le decían, ¿no? ¿Cómo ves la escena, cómo quisieras que fuera la escena drag de Lima de acá 10 años o 20 años, ¿no? ¿Cómo sueñas que sea la escena drag? Para esto que fue muy genial porque hubo más de 30 preguntas y las respondió todas. Y entonces como estaba dedicada a responder, la gente preguntaba más, ¿no? Entonces fue muy divertido estar ahí detrás de todas esas preguntas y le decían pues eso, ¿no? Una pregunta como, ¿cómo ves la escena drag de acá a 30 años? Y decía, bueno, yo la veo, quisiera que sea mi sueño, y que es el sueño de cualquier artista, vivir de lo que hago. Entonces a mí me gustaría que esto que hago me permita vivir. Ese es mi sueño y espero que todas las drags lo puedan, pero ese es algo común en todos los artistas, o sea, es un sueño común, no es lo que liga de todas maneras, es lo que liga de alguna manera, es los que caracteriza, lo que podría caracterizar identitariamente casi a los artistas, ese sueño, esa aspiración, de alguna manera. Y por otro lado, ya para otra pregunta, más política, si se quieren, porque le decían, y ahí va la pregunta, Sofía, le decían, bueno, ¿cómo ves o qué opinas las drag deberían hacer política o no? Y ella decía, bueno, yo ya cuando siendo hombre me interpreto a una mujer, ya estoy haciendo política, ya la estoy haciendo, ¿no? Ya este es un hecho político. Entonces lo tenía así de claro, pero también decía que
compartían entre ellas cosas tan locas. Hay que ver cómo surge la Chola Chabuca en la conversación de Luna y de Aguilera. Entonces ella decía que Ernesto Pimentel le comentaba que le parecía loquísimo que al circo que él tiene, que es muy popular, que va mucha gente, que van niños, al circo que él tiene, veía cómo los papás que llevaban a su niño a ese circo eran papás que probablemente estaban en las marchas de "con mis hijos no te metas". Entonces es algo que no sale el esquema, porque tú dices a un papá que está trayendo a su hijo acá, o sea, me lo está trayendo para yo ofrecerle mi show. Por otro lado, ese papá es alguien que en la calle está en contra de lo que yo soy. ¿No? Ese tipo de comedia me pareció genial, o sea, traer esa idea, esa complejidad, o sea, esa es la complejidad política, si se quiere, porque lo drag tiene esta simpleza política de decir, ya, me estoy convirtiendo en mujer y ya, eso es político, pero también tiene esta otra complejidad, y ahí va un poco la pregunta. Cuando Sofía decía, ¿no?, de todo, hay este tema disruptivo en toda representación, ya hay una representación, ya hay una manifestación ahí. Sí, pues el tema es cuando se crean estas dualidades, cuando de pronto esa drag que llega a una empresa y que uno dice, ah, mira, qué genial, qué apertura, ¿no? Es una drag que está ingresando a hacer un show determinado para empleados, pero si está llegando bajo los mismos códigos o marcos como la Chola Chabuca hace su show, ¿no? Para estos papás, tal vez no está siendo o sea, está siendo políticamente muy complejo, ¿no? Porque ahí cómo nos lo explicamos, ¿no? O sea, está claro, tal vez es el filtro del humor. Es que ya, en la medida que es divertido, ese papá ya lo resuelve diciendo, mira, que no, en realidad acá hay humor. Entonces, como hay humor, la política baja, ¿no? Pero el propósito del drag no necesariamente es ese cuando hace humor, ¿no? O sea, no quisiera que se pierda lo otro tampoco. Nada, es esa complejidad política que nada, que la planteaba como pregunta, ¿no? O sea, sí, sí es súper complejo, ¿no? De hecho, el caso, creo que estamos invocando a la Chola Chabuca como 3 días seguidos, ¿no? Pero el caso particular de la Chola Chabuca es muy, muy sui generis, ¿no? Es un personaje que tiene un programa, no sé, 20 años, puede ser, en señal abierta, ¿no? Y- inicialmente muy rechazado, ¿no? Que ha tenido un camino de aceptación, entre comillas, a lo largo del tiempo, porque además encarna un personaje, como, entre comillas, muy pícaro, ¿no? Con cierta representatividad relacional de entretenimiento, etcétera, etcétera. Pero yo pensaba en que la política no es o sea, la política, la posibilidad de que esto exista ya implica un movimiento, ¿no? Un movimiento político, pero que no es un todo o nada. O sea, que este hombre, hipotéticamente, ¿no? Que ella dice, estas personas podrían estar en estas marchas, que este hombre vaya y vea y probablemente lo digiere, es entendible por el tema del humor, ¿no? Ya implica, no implica como una ganancia absoluta en el sentido de que va a aceptar toda la diversidad, pero ya implica algún tipo de movimiento, ¿no? Mínimo, ¿no? Y un movimiento además que tal vez no es para que este hombre hipotético del que están hablando haga un cambio radical, pero sí permite que sus hijos puedan ver algo diferente, ¿no? Ver que esto también existe, ¿no? O sea, es complejo porque digamos, el impacto político de la existencia de este tipo de arte puede ser muy diverso para distintas personas. Este video que yo veía, por ejemplo, que Tani de la Riva está bailando a mediodía en un evento de oficina, ¿no? Que hay hombres y mujeres en la oficina, qué sé yo. ¿Cómo le habrá caído a cada uno la existencia de esta persona que anima el evento a la mitad y que es súper aplaudida? Sería una cuestión especulativa, pero que se empiece a pisar espacios que son tradicionalmente hegemónicos, heteronormativos, que se empiece a filtrar en espacios familiares, como sería este espacio circense, ¿no? De entretenimiento,
ya implica algún tipo de movimiento, ¿no? O sea, lo político es complejo, como tú dices, Jorge, porque no es un todo o nada. Los efectos no se podrán saber. Pero para mí es preferible que un niño pueda ver que esto existe a que no existe, ¿no? O sea, para mí eso es preferible, ¿no? Y pensando en lo que tú decías, ¿no? Que el artista, o lo que decía Godiva, quisiera vivir de lo que hago, ¿no? Quisiera más adelante, este sería el escenario ideal. Justamente lo político también podría ser no la transformación de la sociedad, sino la transformación también de la propia vida de estas personas que hacen drag, ¿no? Que encuentren una manera de hacer sostenible su vida a través del arte. Y esa es una transformación política también, ¿no? Creo que Claudia, ¿tú ibas a decir algo? Me parece que levantaste la... Sí, también con lo que estaba mencionando ahora sobre cómo, cómo hay cierta permisividad con las identidades disidentes cuando nos permiten reír, ¿no? En el caso de La Chola, Sí, Chabuca, pienso en la religiosidad, ¿no? Pienso en la Candelaria, este personaje, la China Diabla o la China Sahra o la China Supai, que es interpretado por personas nacidas como varones. Y es un personaje promiscuo, es un personaje con expresión de género femenina, ¿no? Que es el más coqueto, amigable, promiscuo de la comparsa de la Diablada. Y yo el año pasado, sí, justo antes de la cuarentena, estuve allá nuevamente y me dediqué exclusivamente a hacerle entrevistas a los hombres que estaban interpretando este personaje para preguntarles justamente sobre esta tensión que hay con respecto a la religiosidad. La Candelaria es fundamentalmente una fiesta religiosa, la Virgen de la Candelaria, ¿no? Y cómo entendían si es que ahí había alguna contradicción o si es que no la había y era muy natural. Y todos me respondieron lo mismo, ¿no? Que no se trataba ni de homosexualidad, ni que tampoco atentaba contra su heterosexualidad y que era simplemente para hacer reír a las personas. Entonces yo también me pregunté y les pregunté a varios de ellos, creo que algo relacionado con lo que dice Jorge ahora, que es ¿y qué pasa si es una línea tan delgada? ¿Qué pasa si nos están dejando entrar para reírse de nosotros, ¿no? También en algún momento me quedé como sorprendida de algunas respuestas que obtuve porque sentía mucha misoginia de parte de eso, ¿no? Es como, qué estúpida la mujer que anda por ahí como sentándose en la pierna de todos, ¿no? Y esa es la que hace, la que lo hace en la fiesta, es la China Supa y la China Sahra, la China Diabla. Y les preguntaba también, con quienes más conversé, fue con bueno, en verdad conversé con un montón de ellas, con todas, creo, con todos. Pero con quienes estuvieron más abiertos a responderme fueron los de la comparsa de los amigos de la Policía Nacional del Perú, o sea, el elenco de la PNP. Y, y además es el elenco que más chinas su país tiene, de todos los elencos. Algunos tienen una, ellos tenían como 5 o 6. Entonces, me hablaban como con mucha naturalidad. Yo les dije que estaba haciendo entrevistas para hablarles a mis alumnos sobre expresiones de género no binarias o transvestistas o no se sabe, ¿no? O pregunta dentro de los territorios peruanos. Y me di me llevé una impresión de que quizás era algo tan asimilado que ni siquiera era entendido como un gesto político y por lo tanto tampoco se sentía una contradicción con que hay un fuerte movimiento desde el 2016 de este grupo Con mis hijos no te metas, cuyo único propósito parece ser como estar en contra de políticas educativas con respecto a la educación sexual y que son abiertamente homofóbicos y que son abiertamente transfóbicos y que dentro de una fiesta religiosa ocurra toda esta parafernalia del transvestismo, no, es como un punto ciego, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con esto de que es el bufón, ¿no? Tú nos estás haciendo reír y por lo tanto tienes permiso de estar con nosotros. A mí ese espacio todavía me causa mucho como conflicto.
todavía no estoy del todo, me cuesta todavía entender cómo esto me toca. Yo estaba pensando que en lo que tú hablas ahorita, Claudia, claro, es el tema del bufón y también el agregado de que en este espacio, en esta fiesta religiosa, hay alguien que tiene que asumir ese papel, ¿no? O sea, es como, son papeles que son posibles. La sociedad, esta mini, digamos, esta fiesta religiosa dice, estos son los papeles, hay alguien que tiene que asumirlo, es parte de la tradición. En esa línea, probablemente lo que hacen, por más que sea vestirse, imitando ciertas características misóginas, femeninas, no lo van a interpretar como tal, porque es permitido, es un rol que alguien tiene que cumplir, ¿no? Ahí, por ejemplo, pesa más la autodenominación que el grupo hace, ¿no? Y probablemente ahí el tema de la misoginia es clave, es burlarse de la mujer, ¿no? Que ese burlarse de las mujeres es casi un ingrediente cultural de la masculinidad, ¿no? Entonces no están haciendo algo en contra de lo hegemónico, o sea, no están haciendo algo hegemónico de una manera, entre comillas, graciosa, ¿no? Y también tiene que ver con el poder, porque muchos de esos cargos, ¿no? O interpretaciones de poder no podían ser interpretados por mujeres, ¿no? Por muchos años. Ahora, en relación a lo que están diciendo en las representaciones religiosas, Chocoyo Álvarez comenta en el chat que las vírgenes también son drag, que el divino niño y que en general el imaginario católico él lo siente bien drag, ¿no? Y para Koki comentaba que Imazumak nos va a jalar las patas, o que Imazumak te va a jalar las patas por hacer esta por hacer esta mirada de Imazumak desde lo drag, o estas diversidades de género. Estaba pensando también un poco en lo que dijiste, Claudia, que lo relacionaba con lo que dijo Sofía, el poder movilizador de la autoenunciación, ¿no? Me preguntaba, claro, la Chola Chabuca se presenta así y es evidentemente que es un hombre vestido de mujer, pero cuando se autoenuncia, no sé si se autoenuncia así, ¿no? No lo he visto, de repente existe algún capítulo que yo no lo he visto, pero que él dice, yo soy un hombre que se viste de mujer en su programa, no lo sé. Y está relacionado con lo de Sofía, cuando decía, cuando le dan el nombre al personaje, ¿no? El bautizo. Que tiene que ver con esto de los nombres en general, ¿no? Y de cómo nosotros le vamos dando sentido a estas palabras como biotransvestismo, como drag, como, no sé, como todas esas palabras que nos vamos inventando en general en conceptos, pero también cómo nos vamos autodenominando ya personalmente con todas estas cargas culturales o nuestro repertorio, ¿no? Que hemos venido investigando y de ahí nace personaje, ¿no? Y me parece que es un momento súper importante en la construcción de los artistas, ¿no? Que transforman o que performan su identidad de alguna manera. Mi perro también está comentando. No sé si alguien tiene un comentario, creo que hay otro comentario hay un comentario de Xiomara que dice, lamentablemente hay mucha burla en eventos tradicionales o en la televisión abierta, se toma de burla a las personas trans, como el caso de Dayanita en un programa cómico. No sé si ustedes conocen el caso de Dayanita, pero lo dejo ahí para ver si alguien más quiere comentar algo en relación a eso o a otra cosa que ha quedado por ahí dándonos vueltas. Es una disputa como interesante esa, ¿no? O sea, la crítica que se le hace a Dayanita va por un lado, está en un programa cómico donde hacen bastante mofa acerca de su identidad, ¿no? En sketch, etcétera, etcétera.
pero también el otro lado de la discusión es, pero está teniendo un espacio, ¿no? Y tener un espacio puede permitir algo, ¿no? Es complejo también en relación a lo que decía hace un rato Jorge, vivir de lo que uno hace, ¿no? Cómo la precariedad y los privilegios pueden implicar que esos espacios que puedan tener estos tintes tan agresivos sean vistos como espacios de posibilidad de existencia, ¿no? Y espacios que a la larga pueden trastocar algunas cosas también, por más que su función original o su función más común sea continuar perpetuando estereotipos, ¿no? Creo que vamos cerrando. No sé si cada quien quiere dar un comentario de cierre o los que quieran voluntariamente dar un comentario de cierre, porque ya estamos ahí con el tiempo justito. Y yo solo quisiera comentar que, que yo creo que las relaciones humanas y la vida es una guerra, en el sentido de que, o sea, uno tiene responsabilidad con las cosas que hace y con las cosas que dice, ¿no? Entonces siento que ya que estamos hablando, ¿no? del universo drag y bueno, y en el contexto de nosotros como artistas y sobre todo comunicadores, sí me parece importante también, así como decides qué color usar, ¿no? O qué material usar, también uno, en las manos de uno está comunicar ciertos contenidos. Entonces sí, yo siento que es una responsabilidad, y que lamentablemente como las cosas están en una tensión tan grande, a mí me parece que uno tendría que ser como más radical y más claro en su lenguaje, ¿no? Me refiero un poco a las prácticas, algunas prácticas del draguismo, por decirlo. A mí me gustaría comentar una sensación que tengo eh, a modo de también como comentario último mío, que me alegra mucho poder participar en espacios como este conversatorio, pero en general como el Laboratorio La Mer, porque creo que es muy importante que entendamos con todo nuestro ser, con nuestra cuerpo, con nuestra mente, que la práctica y la teoría no son cosas irreconciliables, ¿no? Yo soy una persona, una artista, ejerzo a nivel práctico todo lo que me mueve, ¿no? Lo que me moviliza, lo que me emociona, pero también lo que pienso, lo que reflexiono, lo que cuestiono, ¿no? Y me parece como una dicotomía peligrosa querer excluir ambas, la una de la otra. Creo que tanto las personas, como decía Larry, ¿no? Que él había pasado tantos años estudiando a la comunidad drag y que le fue como, le fue menester incluirse dentro de las prácticas porque estaba ahí como, es parte de. Y lo mismo desde el otro lado, ¿no? Las personas que practicamos, que tenemos estas prácticas, también tener espacios donde reflexionar, porque tenemos toda la capacidad para hacerlo, ¿no? Desde las vivencias hasta también, no sé, pienso en términos de los muchos espectros que se utilizan dentro de la sociología para hacer como indicadores y medidas, ¿no? De quiénes somos, cuántos somos, cómo somos. Estamos aquí, ¿no? Y también tenemos esa posibilidad de pensarnos. No sé, me parece importante decirlo, verbalizarlo, por si es que alguien le convoca ambas cosas, ¿no? Y piensa que están irreconciliadas, como, ay, yo sé mucho sobre teoría de género o he estudiado esta maestría de estudios de género, pero yo no practico, por ejemplo, que conozco muchas personas, por eso lo digo, que se sienten como excluidas de la práctica por venir desde la teoría y viceversa. Personas que practican, que sienten que la teoría es algo alienante o que no les realmente incluye. Pienso que para ser representadas dentro de estos espacios académicos, tenemos que autorrepresentarnos, ¿no? Es parte de nuestra posibilidad y responsabilidad, ¿no? Que es algo que se va construyendo, es un proceso. Pero yo me alegro mucho de sentir que ya es una posibilidad, ¿no? Esto es lo que siento hoy día estando aquí conversando. Y me alegro y les agradezco mucho. Gracias, Claudia.
No sé si alguien más quiere comentar algo final. Yo una cosita como súper chiquita que en realidad un poco pensando en la situación en la que estamos viviendo ahorita, ¿no? En cómo muchas personas que hacen drag van a estar precarizadas por esta situación de pandemia, ¿no? Eh, Tratemos de ubicar, de identificar, ¿no? De seguir el trabajo de las personas que están haciendo drag hoy en día en Perú, ¿no? Salgamos un poco de Lima, salgamos un poco de la idea de drag joven, salgamos un poco de la idea de drag queen, ¿no? Todas las personas que pueden estar escuchándonos ahorita, invitar a que su curiosidad los lleve y las lleve a otros lugares, ¿no? Lugares que puedan ser un poco menos hegemónicos en el sentido de la representación. Nada, eso. Voy a leer un comentario, otro comentario que ha hecho en los comentarios de Facebook Yerma Machuca, que es otro de los integrantes del laboratorio LAMER, y dice: el transvestismo como práctica estrategia, disidente es también un acto clandestino de infiltración y sabotaje. Nada, yo solamente amo casi como despedirme con agradecimientos, ¿no? Gracias a... ¿Me están escuchando? Sí, ¿no? Sí. Nada, eso, que gracias. Me ha estado muy instructivo todo lo que se ha conversado, todo lo que les he escuchado. Y pensaba en lo último que decía Germain, que nos escribía, que nada, si algo me había olvidado al inicio es también remarcar en esta serie de apropiaciones, es que también la escena de drag como tal es una fuente de apropiación increíble, ¿no? O sea, hay muchas otras manifestaciones artísticas que yo creo que tienen un origen en esta propuesta disruptiva, en esta propuesta under, esta propuesta que nace, digamos, con esa precariedad, con esa necesidad, digamos, de comunicar. Y nada, eso me parece genial. Gracias, Jorge. Muchas gracias al Centro Cultural de España también por darnos todo el espacio para poder hacer estas charlas tan avant-garde o tan difíciles de poder conseguir, ¿no? Estos espacios en los que podamos discutir, hablar abiertamente, tranquilamente de todas las posibilidades, las identidades de género. Coqui, Jorge Valdeón, ha compartido por los comentarios del Facebook también, para los que quieran ver, algunos links de Bartolina Shisha, y no logro ver de cuál es el otro link, Coqui, no sé si nos puedes decir. No, es el mismo, es un solo link, sino que puse Ya. el de Bartolina para que se identificara de qué se trata, ¿no? El video. Genial. La programación de enero se acaba el sábado y pronto estaremos divulgando también la programación de febrero. Por lo pronto mañana tenemos otra charla a las 6:30. La charla se llama Reinados Ambulantes. Es el encuentro con Elan de Orpheum, que es una artista e investigadora española cuya obra explora los límites anatómicos del cuerpo y sociológicos del género. Y también tendremos a Nativa, la reina mexicana, la que fue pintada por el sol. Artista, performer, madre y ante todo drag queen de raíces indígenas, la que inunda las calles de Lavapiés con el sonidero latinoamericano. También vía Facebook Live, así es que los esperamos en este ciclo, no se lo pierdan, y gracias a todos por escucharnos. Gracias.